Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 111. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en Génesis 12:1. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 20:13 de la Biblia, y también acerca de Génesis 20:14, comenzando con Génesis 20:13. Génesis 20:13, dice: Y sucedió que, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás, a cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Génesis 20:13. Los detalles de Génesis 20:13. Parece que Abraham y Sara habían hecho un pacto basado en el miedo, no en la confianza en Dios, y por eso, por poco ponen en riesgo la simiente de la promesa. Sin embargo, por la gracia de Dios, la reputación de Sara quedó sin mancha. Génesis 20:13 dice, y sucedió que, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, con esto, Abraham expresó de una manera indirecta que el culpable era Dios por la situación problemática con Abimelech. Pues Abraham dio a entender que Dios lo envió en un viaje peligroso, donde él tenía que protegerse. También, Abraham incriminó a Sara, al expresar, yo le dije a ella. Nosotros debemos tener en cuenta que Dios está en control de cualquier situación, nunca debemos, ni siquiera imaginarnos que Dios tiene la culpa en un advenimiento que aparentemente es negativo. Job nunca culpó a Dios de los percances que experimentó. Abraham prácticamente expresó que el hecho de que él actuara así con Abimelech, de esto tuvo la culpa Dios. Esto nos recuerda de cómo Adán culpó a Dios, Génesis 3:12. Nosotros, en momentos de apuro, actuamos así como Abraham. Algunos dicen que Abraham estuvo bajándose al nivel politeísta de Abimelech. Sin embargo, el contexto general apunta a que Abimelech también era conocedor del único Dios verdadero. La expresión, este es el favor que me harás, a cualquier lugar que vayamos, indica que Abraham y Sara, desde el tiempo que salieron de Ur de los Caldeos, habían hecho un acuerdo en cuanto a la treta de ser los dos medio hermanos, la cual Abraham la usó, tanto en Egipto como en Gerar. Algunas informaciones fuera de la Biblia, tradiciones orales difundidas, apuntan a decir que, en realidad, Sara era nieta de Taré, el padre de Abraham, no hija de él. La palabra hebrea para padre puede ser también abuelo, tatarabuelo, etc. La palabra hebrea para hija, bat, puede significar también nieta, bisnieta, etc. También, tradiciones transmitidas oralmente hablan de que Sara fue la hija de un tío de Abraham. Sin embargo, Abraham reveló lo que la genealogía de Taré, Génesis 11:27-32, no da a conocer, de que Sara, su esposa, era su media hermana. Esto era algo normal en sociedades cerradas, tal como la de la época de Abraham. Algunas personas piensan que, en un periodo de 3 meses, Sara había rejuvenecido, de tal manera que resultó muy atractiva en el territorio de Gerar, a pesar de tener ya 89 años de edad. Por eso, Abimelech el filisteo, prácticamente secuestró a Sara, para convertirla en una esposa más, ya que él tenía por lo menos una esposa. Ver Génesis 20:17. Por supuesto, esto constituyó un ataque muy grave contra la promesa del hijo de Sara, que pronto nacería, y que también ese hijo de Sara llevaría los genes de Abraham. De ahí fue que Dios intervino, usando toda justicia, y Dios arregló la situación. No fue el carácter moral de Abimelech, sino la restrictiva providencia de Dios, lo que detuvo a Abimelech de yacer con Sara. Ver Génesis 24. Dios protegió a Sara, porque Él protege su pacto que se cumplirá totalmente
cuando Jesucristo regrese otra vez. Recordemos que las promesas de Dios incluyen la de un hijo que nacería de Abraham y Sara dentro del linaje del Salvador. 2 Timoteo 2:13, en la Biblia, dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios no falla. Cuando Dios prometió a Ezequías que le iba a dar 15 años más de vida, ver Isaías 38:5, esa fue una promesa que, de ninguna manera, iba a fallar. Nadie podía asesinar a Ezequías durante esos 15 años, porque eso estaría en contra a la promesa que Dios hizo a Ezequías. Estaba Sara embarazada. Al comienzo del capítulo 20, en Génesis 17:21, Dios dijo a Abraham y a Sara, mas, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo, el año que viene. También, en Génesis 18:10, leemos que Dios dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, que Sara tu mujer, tendrá un hijo. Además, Génesis 21:2-3, dice, y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Por la promesa de Dios en Génesis 17:21, debió transcurrir un año entre Génesis 17:21 y Génesis 21:3, y debió transcurrir más de 9 meses, desde Génesis 18:10, al nacimiento de Isaac, lo cual parece que ocurrió después de concluir la narración del capítulo 20. Sin embargo, toda la narración de Génesis capítulo 20 parece que abarcó un periodo de menos de 9 meses. Por tanto, el embarazo de Sara ocurrió en el encinar de Mamre, antes de Abraham y Sara mudarse a Gerar. De modo que, todo apunta a que, cuando Abraham y Sara se mudaron del encinar de Mamre al territorio de Gerar, ver Génesis 21, Sara estaba ya, entre 20 y 40 días dentro del embarazo de Isaac. Esto explica la gran protección de Dios a favor de Sara en Génesis 23, donde el Señor le dijo a Abimelec, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios no tenía que declararle a Abimelec que Sara estaba embarazada, portando un feto especial. Dios simplemente por misericordia le advirtió a Abimelec en el serio problema en que ya se encontraba. Hasta el punto que Dios verbalmente declaró a Abimelec, diciéndole, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado. Dios consideró a Abimelec un hombre muerto, y esto es algo serio, porque los pensamientos y las palabras de Dios tienen poder. Cuando Dios le dijo a Abimelec, muerto eres, eso significó que Abimelec necesitaba una resurrección, si él iba a ser perdonado por Dios. ¿Por qué necesitaba una resurrección? Porque fue Dios quien dijo, muerto eres. Lo que Dios dice, eso es, aunque aparentemente, no lo es. Al principio de la creación, Dios dijo, sea la luz, y la Biblia dice, y fue la luz. Génesis 1:3. En Génesis 23, Dios dijo a Abimelec, muerto eres. Esta expresión contenía la fuerza y el poder que emana de Dios, tal como sucedió cuando Dios dijo, sea la luz. Nosotros tenemos que tener siempre pendiente quién es Dios y su poderío y lo que Él puede hacer al hacer uso de sus palabras. Mucha gente se equivoca en esto, hasta el punto que, si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, esa gente sufriría estragos muy amargos. Es posible que Jesucristo esté constantemente interviniendo por nosotros, diciendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Debido a que Dios le dijo a Abimelec, muerto eres, Abraham tuvo que orar a favor de Abimelec. Pues en Génesis 20:17, la Biblia declara que Dios sanó a Abimelec. En otras palabras, Abimelec estaba muerto, porque así lo declaró Dios. Amados amigos y hermanos de la fe, esto es todo acerca de Génesis 20:13. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 20:14.
Este versículo dice, entonces, Abimelec tomó ovejas, y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Génesis 20:14. Los detalles de Génesis 20:14. Todo el tiempo, Abraham estuvo disfrutando de riquezas, ver Génesis 13:2. Pero esta vez, recibe más bienes, y llegó a ser inmensamente rico. Esto nos habla de la justificación, pues Dios está del lado de los justos. Dios está de nuestro lado, porque hemos sido justificados, a través de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21, dice, Jesús, quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. Este pasaje es bastante conocido. Sin embargo, debemos meditar más profundamente sobre el mismo. Porque eso nos va a bendecir mucho, y vamos a comprender la razón por la cual Dios bendijo tanto a Abraham a pesar de sus errores. Una pregunta interesante es, ¿pecó Jesús? No, la Biblia claramente dice que Él no cometió pecado. Sin embargo, Él se hizo pecado a causa de nuestros pecados. Pues a causa de eso, Él tuvo que cargar sobre sí nuestras culpas, pues Dios, por amor a nosotros, le trató como pecador. Por esa razón, sufrió el oprobio y murió en una cruz. Observemos ahora nuestra situación. ¿Éramos justos antes de conocer a Cristo? No. Nosotros nunca podíamos vivir una vida completamente agradable a Dios. Pero gracias a Jesús, fuimos justificados delante de Dios, y por esa razón, Dios ahora nos trata como justos, aun a pesar de nuestros yerros o pecados. Abraham es el ejemplo perfecto de esto, pues Dios le trataba como justo, a pesar de sus yerros, y le bendecía como señal de su justicia. Nosotros obtenemos bienestar, por medio de la gracia, o favor inmerecido de Dios, y su justicia. Romanos 5:17, en la Biblia, dice, pues, si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida, por medio de uno solo, quien es Jesucristo. El trato de Dios con nosotros es por medio de su gracia y de su justicia. El mensaje de la gracia no es para los que son perfectos, sino para aquellos que cometen errores, pero se acuerdan de obedecer a Dios. El pacto de Dios con Abraham ha sido un pacto de gracia. Dios le trataba de manera preferencial a causa de su justicia y no de acuerdo a sus desvíos y yerros. ¿Por qué ha de tratarnos Dios, de acuerdo a nuestros errores, si hemos sido justificados en Cristo? ¿Por qué ha de tratarnos Dios, de manera diferente a Abraham, si tenemos la misma justicia? Abraham le creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia, dice Génesis 15:6. Nosotros hemos creído en Jesús, y fuimos hechos justicia de Dios, por Él. Si nos mantenemos obedientes, no hay errores ni pecados que puedan detener la bendición de Dios. Nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley, por la obra de Cristo, en una cruz. En Génesis 20:14, se nota que Abimelec reconoció el poderío de Dios y la necesidad de obedecerle. Esto es algo que nosotros también, hoy en día, debemos practicar diariamente. El resultado de la confrontación entre Abraham y Abimelec fue la devolución de Sara a Abraham. Además, Abraham recibió una recompensa importante en la forma de ovejas y vacas y siervos y siervas. En contraste a este recibimiento, en Génesis 14:21-24, se narra que Abraham rechazó recibir recompensa del rey de Sodoma. Y el patriarca lo explicó así, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. ¿Por qué aquella vez Abraham mostró actuar más sabiamente? Dejo esto a usted como una tarea, para que usted conteste esta pregunta. De todas maneras, tal vez aquella vez, Abraham tuvo en cuenta lo que él sabía que estaba ocurriendo en Sodoma, que como sabemos, era una ciudad perversa ante los ojos de Dios. También, Abraham mostró cierta sabiduría, cuando
Él generosamente permitió a Lot a que escogiera las mejores tierras, Génesis 13:11. Resulta, entonces, extraño que esta vez, el patriarca aceptó esos regalos de parte de Abimelec. Tal vez Abraham pensó que rechazar los regalos de Abimelec, eso traería más agravios, entre los dos. Es posible también que, detrás de todo eso, estuvo el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, dirigiendo a Abraham en lo que más le convenía a él. Allá en Gerar, Abraham pasó todo el resto de su vida, hasta que murió, a los 175 años de edad. Los obsequios de Abimelec fueron similares a los del faraón. Ver Génesis 12:16, aunque fueron dados por motivos diferentes. Los regalos de Faraón fueron dados por causa de Sara. Pero los de Abimelec fueron como un desagravio por las ofensas que Dios mostró que Abimelec cometió. Este rey se sintió muy agradecido de la misericordia de Dios a favor de él. Es posible que Abimelec hizo algún voto a Dios buscando el perdón. Muchos personajes en la Biblia hicieron votos de agradecimiento a Dios. En Números 32 de la Biblia se lee: cuando alguno hiciere voto a Yahvé o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Salmo 103:5, acerca de Dios, dice: Él colma de bienes tu vida, y te rejuvenece como a las águilas, cuando mudan el plumaje. En los últimos capítulos de la Biblia, en los que hemos estado meditando, acerca de Abraham, no hemos encontrado algo que indique acerca de alguna imposibilidad de Abraham o de Sara, debido a la ancianidad de ellos dos. A esta altura en Génesis 20:14, Sara debió estar ya, de 20 a 40 días, en el embarazo del hijo de la promesa, Isaac. Hemos visto que, para la procreación de Isaac, tanto Sara como Abraham experimentaron una renovación física. Por otro lado, es posible que esto también ocurrió en Moisés en los últimos años de su vida, por lo que dice Deuteronomio 34:7. Pues este versículo dice: era Moisés de edad de 120 años, cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni Moisés perdió su vigor. Recordemos que Moisés fue un gran servidor de Dios. Que Dios bendiga a usted ricamente.